Yo quería contar solamente que los guardavidas también se desvían, y no es por una cuestión estética, sino que tienen más velocidad cuando van en el agua, si no tienen pelos en las piernas. Sí, los nadadores también, los nadadores, todo. Viste, Johnny asevera todo lo que debe. Sí, todo cuidado, está de tu lado. Es una barrera. No, pero es cierto eso. Y los jugadores se depilan por las infecciones. Sí. Claro. Ajá. Exactamente. Sí, bueno, pero vamos a hablar pero eso es un que nos ha puesto. Si está la doctora dando tiempo para sacar las harinas de la mesa. No. Nos ha puesto, sacar las medias lunas. Nos ha puesto un libro que es un llamado de atención. Le suena el apellido Busnelli, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, es sobrina de Yari Virginia, es una médica. Ya sabemos que vos diste seguramente el dato y lo vas a dar ahora de con quién vamos a hablar, con la doctora Virginia Busnelli. Dimos recién en la introducción los datos de obesidad en la Argentina. Sí. Y yo le quiero preguntar a ella, desde su lado de médica, la vamos a saludar primero a la doctora Busnelli. Buenos días, Virginia. ¿Es para preocuparse los datos de obesidad, sobre todo infantil, en nuestro país? Sí, la verdad es que sí, es muy preocupante los datos, no solo infantil, sino en adolescentes y adultos. Las cifras crecen exponencialmente en todo el mundo, por supuesto se ve reflejado eso en toda América y en Argentina también, pero la gravedad es el problema. Es decir, las personas que antes tenían sobrepeso hoy tienen obesidad, las que tienen obesidades más severas, o sea que estamos llegando tarde porque el problema va creciendo en gravedad, se diagnostica cada vez a edades más tempranas, no distingue por sexo ni por situación económica, o sea que sí, las cifras son realmente muy preocupantes. Nino, ustedes tienen seguramente consultas para la doctora Busnelli. Sí, muchas. Queremos contar a la gente que a lo largo del libro que usted veía recién en la pantalla, la doctora Virginia Busnelli combina conocimiento científico, contexto histórico, práctica clínica, para ofrecer una visión integral que permite entender la obesidad más allá del peso corporal. Y esto nos lleva a preguntarle, que cuando anunciábamos la presencia de ella, fue la primera pregunta que llegó, doctora, el tema de una joven que por ser obesa, obviamente se siente discriminada y ha intentado 3 veces suicidarse. Una joven de casi 30 años. ¿Qué es lo que le queremos preguntar? Más allá de la situación de suicidio que puede tratarlo a usted como especialista o un psiquiatra o una psicóloga, ¿se puede salir de la obesidad? Sí, por supuesto. La obesidad es una enfermedad muy compleja. Vos lo estás, con este caso personal, explicando, pero la complejidad hace que uno tenga que entender que es una enfermedad que aborda el componente también de la salud mental, ¿no? Es decir, la obesidad fue durante muchos años entendida como un problema únicamente de lo que se ve del paciente que vive con obesidad, porque el signo principal de la enfermedad es la corpulencia aumentada. Y durante muchos años fue una enfermedad subentendida, subdiagnosticada, subtratada, estigmatizada, que es lo que causa la discriminación que siente la persona que te contó acerca de encontrar como solución acabar con su vida por no encontrar la salida. Durante muchos años fue incomprendida. Por eso este libro apunta principalmente a todos los profesionales de salud, no solo médicos, sino todos los que formamos parte del sistema de salud, que transversalmente tenemos la posibilidad de recibir un paciente como este del consultorio, desde el área de enfermería, desde el área de salud mental, los preparadores físicos, los licenciados en nutrición. Seguramente esta persona
ha intentado consultar y el sistema de salud no estaba preparado para ayudarla. Entonces, la idea es que tenemos que primero entenderla, la obesidad, no tratarla como un déficit moral de la persona. Tenemos que dejar de utilizar ese estigma. El libro habla del contexto histórico porque nos referimos principalmente a eso, cómo se fue construyendo el estigma de pensar que las personas que tienen obesidad tienen un problema ellas, ¿no? Que ellas son las que no hacen las cosas bien, porque bueno, no entendemos la enfermedad, que es una enfermedad multifactorial, que las causas para que una persona tenga exceso de peso son muchas y que esto es una enfermedad neuroendocrina donde se alteran muchos factores. No tiene nada más que ver con la comida, no se soluciona nada más que haciendo dieta. Con lo cual necesitamos más profesionales formados, necesitamos las personas que viven en nuestra sociedad informadas para poder ayudar a estas personas con conocimiento. O sea, una dieta sola no basta. Exacto, Johnny, no basta. Tiene que ir la dieta con el acompañamiento. Cada paciente es un mundo, con el acompañamiento que ese paciente necesita. A ver, la dieta entendida como una restricción, es decir, que una persona deje de comer. Ustedes saben que hay 10.000 dietas distintas, ¿no? Sí. Dieta, digamos, que anula determinados nutrientes, que solo comer proteínas, sí. Tenés dietas que anulas tiempo, como el ayuno intermitente. Hay todo tipo de dietas. ¿Sabe de qué dieta me acuerdo, doctora? Eso da pauta de los años que tengo. La dieta Escardales, ¿se acuerda qué famosa? 14 días. Claro. Bueno, y como esa dieta, mira, ahí vos diste el punto. Ustedes, los oyentes, los que están ahí escuchándome, ¿creen que una dieta de 14 días puede ser la solución a un problema crónico? No. Estamos hablando, cuando vos le preguntás a una persona, ¿cuándo empezaste con problemas con el peso? Muchas dicen desde que nací, desde que tomé la comunión, desde que me jubilé, desde que empecé con los embarazos. Todos tienen una historia con su peso corporal. Me gustaría que la gente pueda ir a escuchar mis podcasts, que son gratuitos. Se llama el podcast de Virgo Belli. Tienen información ahí de calidad para poder... Porque la gente para tomar decisiones tiene que entender, necesita información. ¿Cómo se llaman, doctora, los podcasts? Se llama el podcast de Virgo Belli, la historia de tu peso. Está en YouTube, está en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados. Pueden entrar desde mi Instagram también, que es @virgusnelly, para que la gente pueda entender que nunca una restricción alimentaria, que probablemente vas a perder peso, porque todos los que dejan de comer pierden peso. El problema es que existe, no se puede sostener a largo plazo, con lo cual la gente encima cree que la dieta es buena, pero que ella falló, porque no la pudo sostener. Eso es la ciencia ya dio explicación para eso. No existe efecto rebote, no existe pacientes que no pueden cumplir la dieta. Lo que existe es que ese sistema no sirve para tratar una enfermedad tan compleja como la obesidad. ¿Puedo hacer una pregunta, Tino? La que quieras. Quería preguntarle a la doctora, ¿cuándo, a ver, desde lo personal, uno cree que está gordo y cuándo uno cree que está enfermo de obesidad? ¿Hay un punto en que la persona o el paciente se da cuenta de eso? Es muy buena la pregunta, muy buena, muy buena. A ver, para que la gente lo pueda entender, porque es lo más importante. Una cosa es la información que se brinda en un libro científica para que un médico pueda hacer un diagnóstico de esta enfermedad, y otra cosa es que la gente pueda entender. Hay una medida que seguramente ustedes lo escucharon, que se ha usado y que se sigue usando a nivel mundial, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una división entre el peso y la altura, lo pueden ver en el libro, está explicado en los podcasts. Eso te hace sacar un número de referencia que es entre 25 y 30 sobrepeso y más de 30 obesidad. Pero a ver, quiero que me den tiempo para explicar esto. Eso mide peso, todo el peso. Es decir, vos podés tener exceso de grasa, exceso de músculo o exceso de agua. Entonces, lo que es importante es que ustedes entiendan qué es la obesidad. Yo les voy a preguntar a ustedes,
Cuando se enferma el hígado, tenemos hepatitis. Si yo te digo conjuntivitis, vos me decís el ojo. Sí. En la obesidad, ¿qué se enferma? A ver si se animan ahí en el estudio entre ustedes, los oyentes también. ¿Qué se enferma en un paciente con obesidad? Todo el organismo. Esa es la consecuencia, pero lo que se enferma es el tejido adiposo. Bien. La grasa corporal, que en las personas nace con una determinada función, que nosotros le decimos mesenquimática, es muy difícil la palabra, pero es de sostén. La grasa tiene la función de proteger los órganos, de guardar energía con el exceso calórico, de regular la temperatura corporal. Esa grasa llega un momento que se enferma, se vuelve disfuncional, adquiere capacidades que en otras personas no entienden. Es lo que él me consultaba recién, ¿cómo sé si estoy enfermo? Bueno, esa enfermedad del tejido adiposo es lo que nosotros tenemos que evaluar en el consultorio, evaluando integralmente al paciente. Porque, ¿qué le pasa a ese tejido adiposo? Ese tejido adiposo está formado por células que se llaman adipocitos. Empieza a guardar grasa dentro de esa célula, y en un momento la membranita que cubre al tejido, al adipocito, no aguanta más tener tanta grasa adentro y se rompe. Cuando se rompe, toda esa grasita sale a circulación y provoca algo que se llama lipotoxicidad. Va a todos los tejidos y se deposita grasa en otros tejidos. Es decir, el tejido adiposo que tiene un lugar para ocupar normal, empieza a ocupar lugares que no debe ocupar. Doctora, entonces, pero todo se soluciona con una cirugía bariátrica. No. Ahí está, ¿ves? Eso queríamos preguntarte. Primero déjame terminar de explicarte. No, explica lo que quiera. Lo mío fue una chanza como diciéndote, claro, vamos a la cirugía bariátrica. La lipotoxicidad hace que esa persona tenga hígado graso, que empieza a tener hipertensión arterial, que empieza a tener en el cerebro con tejido adiposo, con lo cual tiene afectadas las decisiones. Es una enfermedad muy compleja, pero pasan dos cosas más. La segunda es que se libera factores inflamatorios, con lo cual todo el cuerpo termina con una inflamación de bajo grado. Y la tercera es que ese tejido adiposo libera hormonas que van al cerebro y modifican el hambre y la saciedad. Con lo cual las personas con enfermedad del tejido adiposo tienen una desregulación del apetito, tienen hambre. Entonces el síntoma principal es el hambre. Y el signo, que es lo que uno ve de afuera, es la corpulencia aumentada. Vamos a hacer un paralelismo con otra enfermedad que yo lo uso mucho, que es la enfermedad del Parkinson. Una persona que tiene Parkinson, como signo, es decir, lo que yo veo de afuera es que esa persona tiembla. Sí. Y lo que el paciente siente es inestabilidad para caminar. Bueno, en la obesidad, lo que vos ves es que esa persona es grandota, sí, y lo que el paciente siente es permanentemente hambre. ¿En algún momento a ustedes se les ocurre pensar que un paciente con Parkinson falló, que no cumplió la dieta, que no hizo ejercicio físico, que no tomó los remedios? ¿Por qué se culpabiliza al paciente que tiene obesidad? Eso es porque es una enfermedad absolutamente incomprendida. Por eso necesitamos libros como este para formar a la gente. Y tengo acá también el libro que para los pacientes, que se llama ¿Cuánto te pesa tu peso?, que es para la población en general, que junto con los podcasts los puede ayudar mucho a comprender de qué se trata. Hay un capítulo del libro que habla del sistema respiratorio y la obesidad. Uno se hace la imagen, ¿no?, de que alguien obeso tiene por consecuencia, hasta cuando da 2 pasos, ¿no?, el agitarse, la falta de aire. Quería hablar de esa relación del sistema respiratorio y la obesidad. Hay relación, la obesidad es la mamá de más de 200 enfermedades, incluso cáncer. ¿Sí? Es decir, esa inflamación crónica que genera predispone a tener muchas enfermedades. A nivel respiratorio, por supuesto que la capacidad de movimiento y la agitación existe, pero existen otras enfermedades. Los pacientes tienen apneas cuando duermen, con lo cual durante el día están mucho más somnolientos, pero no solo el sistema respiratorio. Las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte, tienen mucho que ver con la obesidad. Hoy los tratamientos nuevos que existen para la obesidad bajan la mortalidad cardiovascular.
pero existe depresión, como esta paciente que empezamos hablando, Sí. la persona que estamos hablando, enfermedades de salud mental, genitourinarias, enfermedades osteoarticulares, los pacientes tienen problemas en las rodillas, los tobillos, problemas de sociabilización. Es increíble lo compleja que es esta enfermedad y cuántas enfermedades tiene asociadas, que en cuanto el paciente logra empezar a tratar la enfermedad, focalizándose en toda la enfermedad, no solo en la balanza, por supuesto que tiene que ver con reducir la masa adiposa, pero la reducción de la masa adiposa no se logra únicamente por restricción alimentaria. Y con respecto a lo que dijiste, la cirugía bariátrica, Sí. la cirugía bariátrica es una de las alternativas para el tratamiento de la obesidad. Es una de las alternativas y lo más importante es que cada paciente es un mundo. Existen bases que son cambios en la alimentación o en la educación alimentaria, en el movimiento, tener en cuenta la situación emocional del paciente, prestarle atención a la salud mental. Y después tenemos otras alternativas, el tratamiento farmacológico, las técnicas de intervencionismo bariátrico no muy elegidas por todo el mundo y la cirugía bariátrica. Cada una de esas decisiones son complementarias. Cada paciente necesita un tratamiento que es como, ¿viste cuando vos vas a la modista y te hace el vestido y te toma la peluca, lo que la hace para vos? Bueno, eso necesitan los pacientes con obesidad, pero primero necesitan ser comprendidos, necesitan un trato digno y amoroso, necesitan dejar de ser discriminados en el colegio, en la calle, en el colectivo. Entonces tenemos que formarnos como sociedad, tenemos una deuda con estos pacientes, para lo cual hay que informarse, aprender y estudiar. Doctora, pero hablaba recién de soluciones farmacológicas. Sí. Ojo, estoy sacando todo lo que ofrecen por televisión, por internet, como decía Johnny, por radio. Sí, toma esta pastillita que bueno, que eso te va a volver un Charles Atlas, un qué sé yo. La inyección. La inyección que salió hace poco. ¿No? Bueno, sería bueno preguntar si eso es. La inyección que salió hace poco para la gente es un tratamiento que nosotros utilizamos hace muchísimos años. Se popularizó ahora porque algunas estrellas de Hollywood la usaron, pero los fármacos para el tratamiento crónico de la obesidad, hay fármacos en Argentina aprobados desde la década del 80. Cada vez tenemos más, pero antes de todo el boom de esta inyección, ya teníamos otras inyecciones que estábamos usando hacía muchísimos años resultando muy beneficiosos para los pacientes. Todos los fármacos que están aprobados para el tratamiento crónico de la obesidad en Argentina por ANMAT y en el resto del mundo por las grandes por las grandes aprobaciones que existen, agencias de medicamentos, pasaron múltiples ensayos en todo el mundo, ensayos de fase 3 que han sido lo suficientemente prolongados, que han tenido seguridad, control a lo largo del tiempo y seguimiento, con lo cual el problema es cuando la información la da alguien que no tiene la preparación para hacerlo. Claro. Pero existen fármacos aprobados para tratar a la obesidad que solos como recurso mágico no sirven, igual que volvemos a la concepción de la obesidad como una enfermedad crónica, que tienen que ser tratados de manera integral, pero existen fármacos que son seguros, usados dentro, yo le llamo usados dentro del prospecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la aprobación que se dio es que esto se puede usar en tal y tal y tal paciente, de tal y tal y tal manera, usados de forma correcta, evaluados por un profesional, controlados y seguidos como corresponde, son una alternativa al tratamiento, como lo puede ser la cirugía bariátrica o como pueden ser otras técnicas. Doctora, recién nos decías que el libro ¿Cuánto te pesa tu peso? Es de una lectura amena para cualquier persona. ¿El libro Obesidad es para profesionales o también para cualquier persona? Ahí estamos viendo la tapa de Obesidad, el libro de la invitada de Davo, que es la doctora Busnelli. Este libro que usted lo encuentra, Virginia Busnelli es la doctora, lo encuentra en las librerías
el Ateneo, en Editorial Ateneo lo hizo, y acá tenemos el Ateneo y demás. Bueno, pero ¿hay diferencias, doctora, en el enfoque de los libros? El enfoque es el mismo, la diferencia es que el público, Obesidad es un libro que tiene una mirada un poco más científica para profesionales de salud. Creo que cualquier persona puede leerlo en búsqueda de eso que tanto le preocupa, pero principalmente son dos libros que tienen el mismo enfoque con distinta complejidad. ¿Cuánto te pesa tu peso? Es para la población, es un libro de divulgación general de la editorial del Ateneo, que yo les digo que lo complementan con los podcasts, La historia de tu peso, el podcast de Bill Bunelli, y Obesidad es un libro más bien para profesionales de la salud que puedan entender ya lo que es el mecanismo fisiopatológico, cuáles son los tratamientos, cómo aprender a usar los fármacos. Nino, Sí. quería preguntarle a la doctora, dado que a San Luis llegó finalmente la cadena de la M, ¿no? En un centro comercial de la zona sur. No llegó. No llegó. Todavía no lo trae. ¿No llegó todavía? Pedidos ya, Mira, bueno, pero hay otra en el shopping. Hay varias. ¿Por qué sí. las traigo como referencia? Quiero preguntarle a la doctora si los datos o la conciencia, en todo caso, de los padres ha cambiado un poco respecto de esto de tomar justamente conciencia de la alimentación por recreación, ¿no? Hablo de las hamburgueserías, de la comida chatarra para los niños, teniendo en cuenta los índices de obesidad infantil que tiene Argentina, que son realmente alarmantes. ¿Usted nota desde su lugar de profesional este cambio? Yo creo que sí, que la concientización mejora cada día. También hay mucha confusión con el tema de las redes sociales y también hay mucha simplificación a la obesidad y solo la comida, cuando en los chicos hay tantas cosas importantes. Sin lugar a dudas, la alimentación en la infancia, la educación nutricional y la disponibilidad de comida altamente nutritiva y la disminución del consumo de ultraprocesados es importante, pero también lo es el deporte, también lo es bajar en las pantallas, también es tener más recreación, también es dormir, que es una deuda que los chicos tienen muy complicada. Ahora los chicos duermen muy pocas horas. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad multifactorial. Es decir, no solo nos encontramos frente al problema con la calidad del alimento, sino también con la disponibilidad de los alimentos y también con la información que se necesita para poder elegir. Y tenemos muchas más causas, ¿sí? Dormir poco genera exceso de peso, el estrés genera exceso de peso. Hay fármacos que generan exceso de peso, es decir, hay mucha gente polimedicada con fármacos que realmente habría que evaluarlos un poco más, porque hay mucha medicación que aumenta el peso. Las enfermedades de salud mental aumentan el peso. Los cambios emocionales en los chicos predisponen a que tengan comportamientos alimentarios que se podrían tratar con acompañamiento, con terapia. Así que me parece que sí, que existe más conciencia, que es importante seguir con la educación alimentaria, que es importante intentar reducir la industrialización de los alimentos y aumentar el consumo de los productos bien nutritivos, pero también no la restricción. La restricción de que un niño no pueda comer algo rico es una problemática, porque la comida también es placer, con lo cual hay que enseñarle a los chicos el equilibrio. Lo que hace falta es la educación. Todo el día comiendo chocolate, todo el día no, pero si en un cumpleaños la torta de chocolate no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es educación. Ustedes saben que hay muy pocos programas en las escuelas, por eso la ley de obesidad tiene como principal fundamento el tema de la educación nutricional. Sí, sabemos que hay pocos programas, y sabemos también que por más que sea ley en la provincia de San Luis, hay muy pocas escuelas con los kioscos saludables, doctora. Sí, está en el Senado, estamos todos luchando por la ley de obesidad en la Argentina. No tenemos en este momento una ley de obesidad en la Argentina. También los invito, porque es importante que la población siga el Instagram de la ley de obesidad, porque cuando muchas veces la fuerza la hace la unión de la gente, ¿no? Sí. Esto es tan importante, la educación nutricional, que los pacientes tengan acceso
en los centros de salud hay formación a profesionales capacitados, entrenados en tratar a estas personas, que en los colegios se sepa abordar la situación emocional de los chicos o los adolescentes con exceso de peso. Tener cuidado con el bullying. Sí, el bullying... la violencia escolar, la familiar, la laboral, todo contra aquellas personas excedidas de peso, ¿no? Sí, y no te creas que es nada más que los chicos, los adultos, las personas que no, los adultos también consiguen menos ascensos, también son discriminadas y maltratadas. Realmente la construcción social de la obesidad tiene que cambiar y es una deuda pendiente. Nino, este fin de semana yo me puse a ver, me topé con una serie que se llama Belleza Perfecta. Bueno, sí. Donde es ciencia ficción, pero que está, si uno lo asocia a lo social, tiene la base en esto que acaba de mencionar Virginia, que es la mirada del otro sobre el obeso, porque en muchos capítulos, no voy a spoilear la serie, el obeso es el que quiere transformar su cuerpo y volverse bello. Cosa que sucede. De eso va la serie, ¿no? Mira, yo primero le pido a todo el mundo que hay un libro, hay un capítulo en Cuando te pesa tu peso que se llama Las palabras importan. Esto de decir el obeso, ¿no? Porque eso despersonifica a la persona que tiene exceso de peso, ¿no? Nosotros podríamos decir la persona con... Es como en el hospital cuando decían el hígado de la cama 4, ¿no? Digamos, nosotros no podemos definir a una persona por el peso, con lo cual hay que tener mucho cuidado con las palabras obeso, gordo. Porque uno no dice el diabético o el canceroso, eso tenemos que empezar a tener cuidado, ¿no? Entonces, decir la persona que tiene obesidad o la persona que tiene exceso de peso. Y después hay como una culpabilización sobre lo que le pasa a la persona. El paciente que vive con exceso de peso quiere estar mejor. Es una persona que no puede pensar en otra cosa, que no entiende por qué le pasa lo que le pasa, que está permanentemente controlando calorías, pensando que hay algo en su voluntad que está fallando, que ellos no tienen la voluntad de estar mejor. Y eso no hay nada más ignorante, hay que acercarle a la gente el mensaje de que esto no es un problema de fuerza de voluntad, que no es una falla moral de la persona que lo padece, es una enfermedad re compleja, no es culpa de la persona que tiene exceso de peso. Si un reality, como el que todos conocemos, cuestión de peso, fue generado hace ya décadas, hace 20 años. La realidad es que es una pregunta muy compleja. Todo eso es un show. A mí me gustaría que se utilice un poco más para visibilizar el problema, que creo que eso al menos se ve, que hay personas con exceso de peso, lo complejo que es hacerlo. No sé si no quiero meter un juicio sobre algo que realmente es show, digamos, porque me parece que la discusión en mi plano, siendo hoy presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, es más bien una discusión en el plano de lo académico, lo científico, ¿no? Por eso la finalidad de escribir tanto y pensar que los libros estos, que agradezco tanto a la editorial, la tenido la posibilidad de haberlos escrito, requiere que esa persona vaya y compre un libro, pero también tienen el podcast, que es acceso gratuito, tiene información en las redes, en Virgo Nelly, para que pueda ser, no necesariamente tiene que ser un show, puede ser información que esté al alcance de la gente. Claro, educación. ¿Alguna pregunta más? 4 o 6 comidas diarias. 4 o 6 comidas diarias. Todo se debe individualizar. Te voy a contar un ejemplo. Tengo un paciente, lo cuento en los podcasts, taxista, que manejaba toda la noche. Él agarró la hojita de la nutricionista y decía 8 horas, 12 horas, 6 horas. Él dormía de mí, se levantaba a hacer las comidas. Por supuesto no podía perder peso porque no dormía bien, porque durante la noche estaba muerto de hambre y cuando llegaba en el desayuno hacía cualquier cosa. Hay que individualizar. Preferentemente son 4 comidas, pero hay que individualizar la vida de cada uno. Flexibilizar esa rutina al horario de que puedes hacer, a qué disponibilidad de alimentos vos podés, o es decir, la cena no tiene por qué ser cena. Si para él llega de manejar a las 8, su cena es a las 8 de la mañana, no hay ningún problema. El tema es la calidad del nutriente, cómo la distribuye y cómo le sirve a él de acuerdo a lo que él se mueve. Con lo cual,
Yo recomiendo principalmente cuatro comidas, pero como base para todo el mundo, y la individualización. Ya esto de la hojita para todo el mundo, esto está prohibido y esto está permitido, está obsoleto en la ciencia de la nutrición y realmente tenemos que individualizar el plan alimentario. Tenemos muchos licenciados y licenciadas en nutrición muy preparados, por eso también nombro la Sociedad Argentina de Nutrición, que es quien nuclea a todos los profesionales de la nutrición que pueden acompañar a cualquier tipo de paciente que está con la lucha de cirrosis. Gracias, doctora. Gracias, Davo. Y sobre todo, sacarle una foto, mandar por WhatsApp algo que diga: permito al equipo del programa Artículo 21 a que se coman las medialunas que les han llevado de regalo del kiosco El Cholo. Se los permito, agréguenle una fruta para agregar fibra, tomen mucha agua, sean felices y salgan a caminar. Gracias, doctora. Y duerman bien también. Abrazo grande. ¿Cuánto te pesa tu peso? Sí. ¿Cuánto te pesa tu peso? Y el otro libro, Obesidad, y el podcast, o también el Instagram, Vibusnelli, y es la doctora Virginia Busnelli. Gracias, doctora. Gracias. Que estén